Tengan buen día, jóvenes estudiantes. Seguimos con el tema de triángulos. Veamos en taller de aprendizaje de triángulos 1. En el primer ejercicio entonces me piden calcular x. En el triángulo, ¿qué propiedad voy a aplicar? Entonces la propiedad a aplicar es la suma de ángulos internos. La suma de ángulos internos, entonces, ¿a qué es igual? Es igual a 180 grados. Sumamos los tres ángulos internos que estoy señalando. Entonces, obtenemos que x sería 10 grados. Ahora en el siguiente ejemplo, entonces los tres ángulos que aparecen acá son ángulos externos a ese triángulo. ¿Ve? Ahora, y por propiedad tenemos que la suma de ángulos externos es igual a 360 grados. Entonces de ahí resolvemos la ecuación, obtenemos que x sería 40 grados. El ejercicio me dice, si el triángulo ABC es isósceles, AB es igual a BC, entonces mira, señala que el lado AB es igual al lado BC. Entonces el ángulo, entonces el lado AC sería la base. ¿Ya? Entonces los ángulos en la base son iguales. Ahora calcular x. Entonces, ¿qué propiedad tengo? En los ángulos en la base, como son iguales, aplicando la suma de ángulos internos en el triángulo ABC 180, ahí hay 50, le falta 130. O sea, cada ángulo mide ¿cuánto? Mide 65 grados. Ahora, y como las rectas L1 y L2 son paralelas, lo que voy a hacer es aplicar la propiedad de zigzag. Completamos acá, 6 es x, el suplemento de x sería 180 menos x, y esto 2 suma 180 grados. Ahora por zigzag tenemos, por propiedad de zigzag, la suma de izquierda es igual a la suma de la derecha. De la 65 es igual a ¿cuánto? A 180 menos x más 30 grados, de donde x sería 145 grados. En la pregunta 4 me dicen qué triángulos no existen. Entonces, para saber qué triángulos no existen, voy a aplicar la propiedad de existencia de triángulos. En cada uno de ellos aplicamos existencia de triángulos. ¿Y qué me dice esta propiedad de existencia de triángulos? Que un lado, tomamos un lado de referencia del triángulo, es mayor que la diferencia de la suma, que la diferencia de las medidas de los otros dos lados, pero menor que la suma de esos otros dos lados. Entonces comprobamos por cada triángulo, comprobamos por cada lado. En el primero se cumplen las desigualdades, para el segundo triángulo una de ellas no se cumple. Por ejemplo, 3 es menor que 3, eso es falso. 3 es menor que 5, es totalmente falso. ¿Ya? Entonces no se basta que no se cumplan las desigualdades, el triángulo no existe. Similar pasa en el triángulo 3, tampoco. El único triángulo que existe es el triángulo 1. Y me dicen los que no existen, entonces sería 2 y 3. En el ejercicio 5 dice calcula beta. Entonces, según a la gráfica que nos dan, ahí lo que voy a aplicar es la propiedad del pantaloncito. O sea, 70 más x más 4 beta es igual a 140 grados. De donde obtengo que beta sería 10 grados. En el ejercicio 6 me piden calcula el máximo valor entero que puede tomar A. Entonces lo que voy a hacer es aplicar entonces la propiedad de existencia. ¿Qué me dice la propiedad de existencia? Este A sería mayor que la diferencia de estos dos lados, pero menor que la suma. O sea, A está comprendido, es mayor que 5 y menor que 25. Me piden el máximo valor de A. ¿Cuál es el máximo valor de A? Entonces sería 24. Si me dijeran el mínimo, sería 6. Entonces, tenemos en el ejercicio 7, dice, si hallar alfa, si CP es altura, mira que CP es altura y además L1 es mediatriz de AC. ¿Qué es ser una altura? Es aquella línea que se traza en un vértice al lado opuesto del vértice, entonces, y que cae en forma perpendicular. Ahora una mediatriz que cae en su punto medio, o sea, divide al segmento en dos partes iguales y además cae perpendicularmente. ¿Ya? Como observamos, aquí el ángulo es 75. Y ahora, ¿qué más?
tenemos el ángulo alfa, me está mandando. Ahora entonces, como he trazado una mediatriz, que digo una altura, la altura CP, y ahí mismo trazamos una línea perpendicular. Por ahí un teorema dice si dos rectas son perpendiculares a una tercera, entonces significa que esas dos rectas son paralelas. O sea, por eso aquí vale 75, acá también vale 75. Como es 90 grados por ser la altura, aquí también vale 15. Ahora trabajamos en el triángulo rectángulo. La suma de estos dos ángulos son ángulos agudos, suman 90 grados. Por lo tanto, alfa sería 75 grados. Ahora, ¿qué más? Dice, de la figura BM es una mediana. O sea, de A a B, C, del triángulo ABC, o sea, es mediana del lado AC. ¿Ya? ¿Qué más? BN es mediana del triángulo MBC. Ahí está, o sea, mediana según sería de quién, según la gráfica, sería mediana del lado MC. Ahora si AN es igual, calcula N, si AC vale 24. Como AC vale 24, miren, ahora como M es punto medio de AC, vale 12, AM vale 12, MC vale 12. Ahora como N es punto medio de MC, sería 6, 6 cada medida. Y como me piden a N, sería 12 más 6, 18. En el ejercicio 10 me dice, si BH es altura, acuérdate aquí es 90 grados en forma perpendicular, y AF es bisectriz. Si es bisectriz significa que el ángulo A lo divide en dos ángulos iguales. Ahora, como ahí me daban 70 grados, opuestos por el vértice, aquí es 70. Como aquí es alfa, aquí es 90 grados, entonces la suma de estos dos mide 90 grados. Alfa más 70, 90 grados. Y ahí obtengo que alfa sería 20 grados. Ahora, ¿qué más? Tenemos también en el triángulo AHB, rectángulo en H. ¿Qué tenemos? La suma de dos ángulos agudos igual a 90 grados. Tenemos que ahí 2 alfa más x sería igual a 90. Como alfa vale 20, entonces significa 2 alfa sería 40. De donde reemplazamos ahí x sería 50 grados. Los ejercicios de reto me dice, en un triángulo ABC, ¿ya? Las medidas de los ángulos A y B están en la relación de 2 a 3. 2 a 3, o sea, en este caso una proporción alfa. Estoy hablando de ángulos. Alguien le puede poner cualquier letra acá, no hay problema, solo que yo lo relaciono, como estoy en geometría, lo relaciono con las letras griegas. ¿Ya? Y el suplemento del ángulo C mide 55, o sea, es el ángulo exterior, como puedes observar. Calcula o cuánto mide el menor de los ángulos internos del triángulo. Ahora entonces, por la propiedad de ángulo exterior, entonces el ángulo exterior que es igual a 55 grados es igual a la suma de dos ángulos interiores, 2 alfa más 3 alfa, de donde tenemos que alfa sería 11 grados. El menor de ellos sería 2 alfa, 22 grados. Reemplazamos el valor de alfa. Dice, sobre el lado AC de un triángulo ABC, como puedes observar, A, B, C. Seguimos el puntero. Se eligen los puntos P y Q. Puntos cualesquiera, P y Q, de modo que BP, trazamos, y BQ trisecan al ángulo B. ¿Qué significa la palabra trisecar? Significa que lo divide al ángulo B en tres ángulos iguales. En este caso lo he llamado el ángulo alfa, alfa, alfa. Es trisecar, bisecar en dos partes iguales. Calcula la medida del ángulo A, lo llamo X. Si BPQ vale 22 grados, BPQ, ¿ya? Que digo, BPQ vale 22 y BQC vale 36. Ahora en ambos aplicamos entonces la propiedad de que la suma de dos ángulos internos es igual a un ángulo externo. Entonces empezamos ¿de dónde? Empezamos entonces en el triángulo P o BPQ. ¿Ya? En el triángulo BPQ, en Q sería el 36 grados, sería un ángulo externo. Ese triángulo, 22 más alfa sería igual a 36
grados. De ahí obtenemos que alfa sería 14 grados. Ahora en el triángulo ABP, 22 grados es un ángulo externo. Es igual a la suma de dos ángulos internos, o sea, x más alfa vale 22. Reemplazamos el valor de alfa que vale 14, resolvemos la ecuación, por lo tanto x sería 8 grados, que viene a ser la medida del ángulo A. Ahora me dice hallar el valor de x, si A más B vale 210 grados. Ahora voy a aplicar una propiedad. ¿Qué propiedad? Que en la suma de dos ángulos externos, o sea, de un triángulo A más B, es igual a ¿qué? Es igual a 180 grados más el ángulo interno, es decir, el ángulo interno más 180 grados. Con esa propiedad, la suma de dos ángulos externos, no olvidarse. Ahora me dice cuál es el valor de X. Entonces me piden hallar X. ¿Qué hago? Según lo que tenemos acá, primero aplicamos que la suma de dos ángulos internos es igual a un ángulo externo. Entonces empezamos por el triángulo de acá, que voy a señalar, que estoy señalando con el puntero, que tengo entonces 30 más θ, ángulos internos, es igual al ángulo externo que es 5x. De acá despejamos θ, sería 5x menos 30. Ahora, en el otro triángulo, acá ve, 50 más θ es igual a 7x. 7x es un ángulo externo. Ahora reemplazamos el valor de θ que valía, ¿cuánto? 5x menos 30 más 50 es igual a 7x. Resolvemos la pequeña ecuación, x por lo tanto me da 10 grados. Jóvenes estudiantes, sigan practicando y nos vemos en el próximo tutorial.